¿puede un cristiano padecer de las maldiciones generacionales? ¿Sí o no? Automáticamente una persona cae del fundamento, anda conforme al mundo, conforme a la concupiscencia, toda maldición va a tener incidencia. Mucha gente se pregunta, por ejemplo, ¿por qué yo oro, ayuno y siempre tengo un pleito en los sueños? ¿Por qué tengo pleitos con metresa? ¿Por qué tengo situaciones que como que me siento muchas veces imposibilitado? Que tengo guerra con esto, tengo guerra con aquello. Y a veces estos malos hábitos realmente hacen que el creyente pierda esa efectividad en el mundo espiritual. La justificación fue decirle a Dios que el pecado lo concibió su madre. ¿Qué está hablando? De un pecado generacional. Él está hablando de una maldición generacional que se ejecutó, aún David estando consagrado. Porque la Biblia no registra que David era practicante de ese pecado. No lo registra. La Biblia no registra que David tenía antecedentes de ese pecado. No lo registra. No, solamente se dejó arrastrar en un momento por la concupiscencia. Se dejó arrastrar. O sea, significa que David tenía una lucha interna con ese pecado, porque esa maldición lo visitaba. Y se puede decir que David cayó en un momento de debilidad por ese pecado. Y se activó entonces la maldición ¿de quién? Dios le bendiga, queridos hermanos. Un honor y un placer para nosotros estar en su plataforma Medios Jesucristo. Hoy tenemos un contenido bastante especial que nos va a bendecir de manera grande. Hoy estamos acompañados, mi amado esposo, también nuestro hermano y amigo, el evangelista Wander de los Santos. Amén. Amado, preséntate y luego Wander. Amén. Que Dios bendiga a cada amigo que nos sintoniza por sus medios Jesucristo. Para nosotros es un privilegio una vez más de parte del Señor estar aquí. Damos toda gloria a nuestro Padre Celestial por este momento especial que nos concede estar al lado de nuestro hermano y evangelista Wander Ley, Wander de los Santos. Hermano, hoy en esta cabina estaba prendido en candela aquí detrás de cámara. Nosotros votamos contenido, pero este contenido va a ser bueno. Así que Dios le bendiga. Estamos prestos aquí para servirle de parte del Señor. Amén, así es, bendito sea el Señor. Y vamos a hablar un tema caliente. Vamos a hablar acerca de las maldiciones generacionales. Un tema que nos realmente se habla, hay tabúes con relación a este tema. A veces hay personas que también tienen un vasto conocimiento, pero vamos a ver a la luz de la palabra, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Biblia con relación a esto? ¿Existen o no las maldiciones generacionales? Yo creo que existen. Yo creo que existen las maldiciones generacionales. Y más para nosotros los gentiles. Ahora, antes de nosotros introducirnos en el tema per se, yo quiero que usted, amada Lucero, amén, usted nos defina qué son las maldiciones generacionales. Para entonces nosotros, el evangelista Kelly y yo, adentrando en el tema, y nosotros así poder trazar una tesis que avale los argumentos de nuestra postura. Amén. Miren, sabemos que se conoce como maldiciones generacionales aquellos patrones, ¿verdad?, que inciden en una familia. Estos patrones están ligados básicamente a lo que es el pecado y a lo que son las situaciones en sí que las personas experimentan. Bíblicamente nosotros sabemos que existe lo que es el pecado imputado, el pecado heredado y el pecado personal. Y precisamente el pecado heredado entra o es muy semejante a lo que llamamos hoy en día como maldiciones generacionales. También observamos que hay personas, por ejemplo, familias enteras, que sufren una X situación en un momento determinado. Todos tienen una tendencia hacia el alcoholismo, todos tienen una tendencia quizás a morir de cierta forma, todos tienen una tendencia quizás a experimentar quizás miseria en un momento determinado, o todos tienen una tendencia hacia padecer tipos de situaciones también quizás dentro del matrimonio. A todo esto, a todo este conglomerado de situaciones es lo que se llama realmente maldiciones generacionales. Son dificultades, vicisitudes que se presentan
en ciertas ramas familiares de generación en generación. No sé si soy explícita. O sea, son patrones de conducta o de enfermedades o exactamente. de actitudes que se van repitiendo en generación en generación. Exactamente. Un ejemplo, una familia que su descendencia padece de la misma enfermedad que murieron sus antepasados. Por ejemplo, papá, abuelo y abuela sufrían de cáncer. Sus hijos también murieron de cáncer y también los nietos padecen de cáncer. Claro, como... O sea, son maldiciones generacionales. Exactamente, o sea, es como le dije, porque exactamente puede ser que no sea directamente con el caso de las enfermedades. Hay casos que se dan donde, por ejemplo, hay una herencia demoníaca con relación a pactos de brujería y supuestamente se va percolando. Tú eres cabeza, pues entonces la generación tuya, el siguiente, se le transmite esos seres que son espíritu inmundo a tus generaciones, a tu primera, a tu segunda, a tu tercera y hasta la cuarta generaciones muchas veces. También no solamente se da en el ámbito de esto, en el ámbito de la santería, sino que también puede ser que se dé en el ámbito económico, donde descendencias enteras de familia se observa cómo viven en la pobreza, cómo viven en la miseria, cómo no se pueden desarrollar en un área específica. Y nunca pueden romper ese patrón. Exactamente. O también se da en condiciones donde quizás todas las mujeres de esa familia no pueden tener un hogar estable, sino que siempre terminan los hogares destruidos. También se da que salen todas con una inclinación hacia la prostitución o hacia la homosexualidad. En familias también. Entonces, todo este conglomerado forma parte de lo que es el pecado y forma parte de las cadenas de pecado que se van formando en la persona, porque es una realidad. Hay un pecado que es heredado, hay un pecado que se imputa básicamente. O sea, la imputación y la herencia no es lo mismo, porque la imputación, por ejemplo, se da cuando Adán pecó. En mí automáticamente se imputa ese pecado. Pero la cadena de pecados se van formando de tal forma que de un padre hacia un hijo se va traspasando básicamente todo eso. Eso está tremendo porque cuando nosotros analizamos en Éxodo capítulo 20, versículo 5, me parece que allí el Señor le dice al pueblo de Israel, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Está Amén. Diciendo que hay una maldad que se va transmitiendo del padre al hijo. Y cuando hablamos de maldad, hablamos de iniquidad, hablamos de pecado, ¿verdad? Amén. Entonces, tú mencionabas, amada, esto de que esta maldad, este pecado, pecado heredado, entonces Amén. Se ve en diferentes ramas. Puede ser en enfermedades o en padecimientos o quizás persecución demoníaca o cualquier afección que pueda tener la persona. Exactamente. Entonces es realmente un ambiente nocivo cuando analizamos que una familia está fuera del camino del Señor, está sujeta a cualquier tipo de maldición que pueda presentarse en el momento, y esa maldición seguir incidiendo en esta familia como algo constante a través del tiempo. Amén, así es. Y lo que nosotros vemos, como tú mencionabas, es básicamente el síntoma, porque las cosas que mencionamos son básicamente el indicador de que esa maldición está, pero la gente no se va a la raíz realmente de qué es lo que ha provocado esa condición en esas vidas, que es el pecado realmente, el vivir una vida de espalda a Dios. Eso es impresionante, porque nosotros tenemos que hablar qué activan esas maldiciones. Lo que activa una maldición generacional es el pecado. Exacto. Y por eso yo detrás de cámara te hablaba de una tesis que para nosotros los gentiles, este proceso de padecer maldiciones generacionales es inminente. ¿Por qué yo hago ese aclarando? Porque nosotros los gentiles no conocemos a Cristo desde que nacemos, al menos que hayamos nacido en una familia cristiana.
Pero las personas que no hemos nacido en una familia con principios bíblicos, padecemos las consecuencias de las maldiciones generacionales. O sea, que la mayoría de las personas que están en el mundo están padeciendo maldiciones generacionales, lo que no vienen de una familia cristiana ni con principios bíblicos. Eso hay que dejarlo claro. Claro. Entonces, Correcto. La Biblia es clara. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. O sea, Dios ahí está quitando la responsabilidad de que cuando los padres pecan, los hijos sufren las consecuencias. En el sentido que a cada persona se le da la responsabilidad de, con el libre albedrío, de elegir cuál camino para él es mejor. Sea el camino de la luz, sea el camino de la tiniebla. Pero cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios y venimos del mundo, padecemos, ¿verdad? Sí. Porque cuando estábamos en el mundo, elegimos el camino del mal. Activamos lo que son los pactos generacionales a raíz del pecado. Y trazamos la misma línea, vamos al mismo camino que van nuestros antepasados. Si mi antepasado practicó la hechicería, con el pecado yo lo activé y también termino practicando la hechicería. Estoy practicando la hechicería. ¿Qué pasa? Llego a Cristo. Cristo rompe toda maldición. Porque 2 Corintios 5, versículo 17 en adelante, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ok. Yo estoy viviendo una vida de integridad en el Evangelio. Ya Cristo rompió la maldición. Pero un día yo cometo un pecado de lo que cometieron mis antepasados. ¿Puede un cristiano padecer de las maldiciones generacionales? ¿Sí o no? Yo quiero que ustedes me respondan. Eso es una cuestionante, porque ese problema observamos que se da muchas veces dentro de las iglesias. Es como si la sangre de Cristo no fuera suficiente para romper y para sanar y para limpiar de todo este tipo de situaciones. Hay dos condicionantes que se dan aquí. Número 1, dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos según la carne, sino conforme al Espíritu. Automáticamente una persona se desconecta, ¿verdad?, del Espíritu. Claro que sí, van a haber incidencias del pecado y esas consecuencias del pecado se van a manifestar sobre la vida de la persona. Ahora bien, hay otra condición que muchas veces se da. Y es que hay personas que son libres, ¿verdad? Pero ellos no creen en esa libertad que han tenido en Cristo Jesús. Piensan que todavía las mismas maldiciones lo persiguen. Y otra cosa es también que muchas veces se da que nosotros pensamos que esas maldiciones generacionales es como si le quitáramos la responsabilidad a la persona de vivir en integridad. Porque pensamos que esas maldiciones son producto de lo que hicieron otros, no de mis acciones, y que son influidas por los demonios también. Entonces, hay algo que pasa, que se da con lo que son los pecados heredados, con lo que es realmente esta condición generacional. Y es lo siguiente. Debido al entorno en el cual la persona se desarrolló familiarmente, hay una incidencia de eso. Entonces yo tengo que realmente cambiar mis hábitos. ¿Para qué? Para que eso no tenga legalidad sobre mi vida. ¿Cómo lo hago? A través de la santificación, que es posicional, pero también es progresiva en la vida del creyente. Entonces, se dan esas dos condicionantes. No hay ninguna condenación, pero ¿cómo? Para aquellos que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Automáticamente una persona cae del fundamento,
anda conforme al mundo, conforme a la concupiscencia, toda maldición va a tener incidencia. Mira, yo digo que para nosotros los gentiles el proceso de liberación siempre va a ser diferente. Y fue por lo que yo mencioné antes. Nosotros no venimos de una familia, la mayoría de los gentiles cristianas, con principios bíblicos. Por tanto, la liberación de nosotros no es instantánea, es progresiva. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando nosotros aceptamos a Cristo, aún traemos del mundo nuestros delitos y pecados y nuestra concupiscencia. Y para nosotros rectificar nuestra concupiscencia se tarda un tiempo, porque son hábitos. Y los hábitos se cambian con otros hábitos después de 21 días y permanece esos 21 días hasta los 9 meses o un año. Que no tan solo es hacer un hábito en los 21 días, es mantenerlo por 9 meses mínimo o un año, según la ciencia. Entonces, nosotros venimos con 20 años, 25, 30, 15 años de andar en nuestros delitos y pecados, andar con nuestras maldiciones generacionales, ejecutándolas a todo tenor. Y cuando llegamos al Evangelio, venimos con la secuela de esas maldiciones. Lo que nos hace que nuestra liberación sea progresiva, porque nuestros hábitos aún permanecen en nosotros, porque nosotros no somos gentiles. A nosotros no nos enseñaron los mandamientos a los 5 años. Nosotros no dominamos la Torá a los 12 años. Nosotros no conocíamos ni el Génesis de la Biblia. Nosotros venimos al Evangelio porque Cristo le plació y se nos atravesó en el camino. Pero venimos con nuestra conducta, nuestra costumbre, con nuestro hábito. Y por eso la liberación es progresiva. Por eso entre los gentiles se dan casos hasta que no están registrados en la Biblia. Que uno no lo puede decir que literalmente están en la Biblia. Porque imagínate tú. Un gentil se convierte, nosotros, 20 años en el mundo. A los 21 me convertí. Ya yo tenía 21 años de vida en el mundo. Ya yo vengo con una conducta, con unos hábitos. Me convertí. Cristo rompió las maldiciones. Pero con mis hábitos y mi costumbre que se van tratando progresivamente, yo puedo seguir activando maldiciones generacionales, aún siendo cristiano. Es difícil y para los que están ahí quizás es contradictorio, pero es una realidad que las personas muchas veces no la dicen. Hay personas dentro de la iglesia que tienen 2 o 3 años siendo cristianos y aún tienen maldiciones generacionales. No porque no conocieron a Cristo, sino porque no han logrado dominar su concupiscencia y reinciden en ese pecado que activa de tiempo en tiempo esa maldición. Puede venir el predicador, venir Juan Carlos Harrigan, ministrar de liberación. Pero si esa persona sigue reincidiendo en el pecado, esa maldición va a seguir activa en esa persona. Porque hay legalidad. Porque hay legalidad. Y eso muchas veces es lo que no se predica. Eso muchas veces es lo que no se le dice a la persona. La persona está en camino a la campaña, van a las actividades multitudinarias, reciben liberación, le ministran liberación, se van a su casa, pero vuelve y recae. Porque no hubo un trabajo en rectificar su concupiscencia, rectificar sus hábitos, rectificar su costumbre. Señores, la verdad hay que decirlo. La iglesia, hay muchas personas que todavía tú lo ves con los mismos hábitos de cuando se convirtieron. Hay personas que se airan de vez en cuando. Hay personas que no se le ha quitado el pecado de la murmuración. Hay personas que tienen el pecado de mentir. Estafan. Que mienten inconscientemente. Hablan, son mitómanos dentro de la iglesia. ¿Qué hacemos con esa persona? Esa persona vive en miseria porque activó y lo activa constantemente el pecado que contrajo esa miseria o el pecado que atrajo esa lepra. Sí, porque hay pecados que traen enfermedades y nosotros que estamos aquí lo sabemos todo el mundo. ¿Y esas enfermedades de dónde vienen? A maldiciones generacionales. Mi papá habló contra un hombre de Dios, me cayó una maldición a mí, supongamos. Yo vine a Cristo, la maldición se rompió, pero yo reincidí en ese pecado de mi papá por los hábitos. Y entonces esa maldición recayó sobre mí. Y entonces ahí es que se da el pecado de que un cristiano puede padecer de esto. Y eso es importante que la persona lo sepa.
Porque cuando viene a ver, hay personas que están padeciendo dentro de la iglesia un pecado de miseria, están pasando la peor etapa de su vida en la finanza y no se están dando cuenta que están peleando con algo generacional que Cristo los rompió, pero que ellos lo volvieron a activar, producto a sus pecados. Y eso es lo que no se menciona. Y eso nosotros tenemos que hablarlo aquí, Kelly. Es algo bastante serio. Tenemos que hablarlo, realmente. porque la gente, cuando tú lo dices abiertamente, un cristiano puede estar padeciendo de maldiciones generacionales. La gente como que se sorprende y se impacta. Porque la gente ignora las condiciones que hay aquí. Déjame leer esta porción de Éxodo 20. La palabra sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, no te inclinarás a ellas. Lo voy a leer desde el 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí en el versículo 6 hay una condición. A los que me aman. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Así. Si tú amas a Dios, tú vas a guardar sus mandamientos. Amén. En Juan también lo dice. Eso va de la mano. Pero yo puedo ser un cristiano, haber recibido a Cristo Jesús y no guardar sus mandamientos, producto a mis hábitos. Y eso me excluye de esta promesa. Y no tiene que ser todo. Con uno que se viole, o sea, se viola un mandamiento, se viola un precepto. Viola toda la ley. Viola toda la ley. Eso está claro. Pero entonces yo no cumplir con esto me hace candidato a yo padecer de una maldición. Y eso es lo que no se habla hoy en día. Si yo no estoy guardando los estatutos, si yo no estoy andando en luz, En la integridad. yo soy candidato de yo padecer de maldiciones generacionales y hasta maldiciones nuevas. Exacto. Yo puedo traer una maldición nueva Y hasta futura. a mi generación. Exactamente. Algo Oigan, tremendo. todo esto a causa del pecado, porque el pecado es la raíz de toda maldición. Así es. Hermano Wandel, ahorita usted mencionaba algo con relación a los judíos. Y yo creo que la condicionante realmente es para todos. Porque el mismo salmista David dijo que en pecado él había sido concebido por su madre. Exactamente. Y que en pecado, lamentablemente, cuando usted analiza Romanos capítulo 2, es la condición de la humanidad. Porque es que el pecado se imputa de Adán hacia nosotros. Porque era la cabeza federal representante de la raza humana, ¿verdad? Pero de él mismo también se obtiene lo que es el pecado heredado. Lo que pasa es que a medida que va pasando de generación en generación, se va haciendo una cadena mucho mayor. Usted ve. Y a través de la gracia, a través de la misericordia, realmente se ha roto. Porque hay personas, como el mismo David, que aunque pecó, dice la palabra, bienaventurado el hombre cuyas transgresiones son perdonadas. ¿Usted ve? Porque hay algo que es el tema de la iniquidad, que el amado estaba tocando, que es un tema bastante profundo y muy delicado. Hay raíces de iniquidad que el Señor la corta. Usted ve, hay personas que, por ejemplo, no se han dado cuenta, pero a través de un acto que ellos hicieron para Dios, su generación ha sido bendecida. Y a través de ese acto mismo, esa maldición se ha roto. Como pasó con Abraham, que dice la palabra que Leví estaba en los hombros de Abraham cuando él le entregó los diezmos a Melquisedec. Y por ese acto que él hizo entonces, dice la palabra que Leví fue bendecido de parte de Dios. Y aún no estaba ni la dispensación de la ley ejecutándose cuando Abraham hizo ese acto. Es como un destello básicamente de la gracia. Entonces a veces nosotros pensamos que solamente podemos heredar, ¿verdad?, las maldiciones, pero no contamos con aquellas cosas que quizás en nuestras generaciones han habido
que han cambiado el destino en un momento determinado. Sí, porque hay acciones que te cambian el destino y te cambian tu propósito. Porque la asignación que tenía Jacob es muy diferente a la asignación que tenía Israel cuando su nombre fue cambiado. Y me llamó algo la atención cuando tú hablaste de David. David es el candidato perfecto para ilustrar lo que yo acabo de decir. ¿Por qué? Porque David era un hombre de Dios, de lo más grande que nosotros podemos ver en la Biblia. Claro. David era un hombre que amaba a Dios. David era un hombre consagrado. David era un ungido de Dios. David era una persona que, si podemos definir una de las cualidades de David, es la adoración. David vivía en constante adoración al Señor. Pero la justificación que utilizó David cuando David pecó, ¿qué fue? El pecado heredado que había en él. La justificación fue decirle a Dios que el pecado lo concibió su madre. ¿Qué está hablando? De un pecado generacional. Él está hablando de una maldición generacional que se ejecutó, aún David estando consagrado. Porque la Biblia no registra que David era practicante de ese pecado. No lo registra. La Biblia no registra que David tenía antecedentes de ese pecado. No lo registra. No, solamente se dejó arrastrar en un momento por la concupiscencia. Se dejó arrastrar. O sea, significa que David tenía una lucha interna con ese pecado. Porque esa maldición lo visitaba. Y se puede decir que David cayó en un momento de debilidad por ese pecado. Y se activó entonces la maldición de ¿quién? Y vámonos más adelante. ¿Qué pasó con su hijo Salomón? Igualito. Problema con la mujer. Estamos hablando de pactos generacionales, ¿verdad? Uh-huh. El pecado que activó David, activó lo generacional. Y eso generacional se pasó a su generación. Y no solamente eso, sino que cuando Natán le dio el mensaje, le dijo claramente que por ese pecado que había cometido, la espada no se iba a apartar de su casa. Él atrajo una maldición nueva. Hubo una consecuencia. Hubo una consecuencia mayor de la que ya estaba establecida para su casa. Porque él no solo cometió el pecado de adulterio. Él se le agregó el pecado de matarle, de haber asesinado a una persona. Así Entonces, es. por eso trajo una maldición nueva a sus generaciones. Y sus generaciones la sufrió. Claro. Pero estamos viendo como David activó lo generacional que había de esos antepasados. Y así mismo hay muchos cristianos que cometieron un pecado que cometió sus antepasados y activaron una maldición generacional. Y muchas veces hasta le agregaron una nueva. Porque no solamente fue el pecado de la infidelidad, cuando viene a ver la infidelidad, pero también le agregaste la mentira, mentiste. Y entonces esa mentira trajo consecuencias. Entonces ya se le agregó otra maldición a las que ya tú activaste de tu antepasado. Pero ¿y qué pasa? Pero yo soy cristiano, yo acepté. Ninguno de los que estamos aquí teníamos la consagración que tenía David. Hay que decirlo, señores. Claro, pero es David por era un hombre dedicado al Señor. Claro, por la misma. Y mira, yo leí algo en estos días, que los reyes tenían que leer los mandamientos de Dios diariamente. Y escribirse una copia propia de la Torá. Eran una persona que tenían lectura de la palabra diario, tenían un hábito, tenían la ley prescrita aquí. Tremendo. Oigan lo poderoso que es eso. Y aún así, David en la mañana leyó la Biblia, le vio los mandamientos. Y aún así, en el momento de debilidad, por haber estado en el lugar incorrecto, porque es otra cosa. Una persona que sabe que viene peleando con pactos generacionales y se sabe la historia de tu familia, no puede estar en cualquier lugar. Porque nadie tenía la consagración de David. Hoy en día son muy pocos los que tienen esa consagración. Para tú tener esa consagración, tú tienes que vivir una vida dedicada al Señor, no trabajar ni hacer nada. Y muchas de las personas de hoy en día, los creyentes, trabajan y tienen otros compromisos. No tienen ese tiempo para consagrarse a tal manera como se consagraba David. Y David, por estar en un lugar incorrecto, David era un hombre lleno del Espíritu Santo, y todo el mundo lo sabe. David era un hombre con un espíritu superior.
David no era lo mismo que Saúl. David era superior a Saúl. Amaba la presencia de Dios. David amaba la presencia de Dios. Incluso en los salmos, eso era su preocupación. Que le dijo al Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu. Su mayor preocupación era que se le fuera quitado el Espíritu Santo. Ya tú puedes ver si era una persona que tenía relación con el Espíritu Santo. Que él se le importaba perder todos sus hijos, pero no el Espíritu Santo. Era un hombre consagrado. Y aún así, por estar en el lugar incorrecto, activó el pacto generacional. Claro, porque con las maldiciones generacionales pasa algo, o con el pecado heredado. Me gusta más llamarlo así, realmente. No es algo que la persona comete, sino que está en la naturaleza misma de la persona. Cuando Dios crea al hombre, ¿verdad? Toma polvo, forma un muñeco de barro, sopla el aliento de vida, inmediatamente sopla el aliento de vida. No solamente el hombre posee espíritu, sino que también le sopla el nefesh, o lo que es el alma. Pero en Génesis capítulo 4, versículo 1, o en el capítulo 5, dice la palabra que engendró a Adán un hijo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Dios no volvió a crear un muñeco para propagar a la humanidad, sino que cuando el hombre y la mujer, ¿verdad?, se da la relación, inmediatamente se une el esperma con el espermatozoide. Cuando se unen esos dos, cuando se une, ¿verdad?, ahí se genera en el ser del hombre tanto el alma como el espíritu del hombre. Por lo tanto, hay una parte que viene de ese cromosoma de la madre y del cromosoma de los padres. Y ahí en esa alma que se genera, se vincula a lo que es el pecado heredado también. Es algo desde la concepción, por eso él lo tenía claro. Él dijo, en pecado fui concebido y en pecado, ¿verdad?, Me concibió mi madre. O sea, eso se activa inmediatamente en el momento de la concepción. Por eso es que cuando venimos a Cristo, dice la palabra, se rompe ese pacto, de modo pues que si alguna está escrito nueva criatura, de las cosas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque la maldición se rompe automáticamente cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando hay realmente una disposición del corazón a servirle a Dios. Por eso es que la santificación es tan importante, porque es posicional, pero también es progresiva. Por eso la liberación también nosotros observamos que a veces no, la persona, a medida que va entregando las áreas de su vida, es que va siendo libertada también por el Señor. Porque aunque es posicional, también hay un proceso de santificación, de limpiamiento, de regeneración que el Señor da. Por eso dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Pero como dice, si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanecen en vosotros, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, hay una condición de que de la persona permanecer en el Señor para poder adquirir esos niveles de consagración. Pero ¿cuál es el antídoto? Porque observamos que en estos últimos tiempos se están dando prácticas que realmente están muy alejadas de la palabra para el rompimiento de las maldiciones. Estamos viendo personas que en los famosos encuentros, yo no tengo nada en contra de los encuentros. Respeto a cada persona, ¿verdad?, que practique este tipo de situaciones. Lo que yo no estoy de acuerdo con los métodos que se aplican muchas veces en los encuentros. ¿Por qué? Porque los encuentros simplemente son encierros que la persona hace, en donde se le instruye muchas veces en la palabra. Ahora bien, ¿con qué yo no estoy de acuerdo? Con las regresiones que se están haciendo hoy en día para supuestamente desvincular a la persona de las maldiciones generacionales. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque cuando usted analiza las prácticas que se dan, son prácticas metafísicas, prácticas que tienen que ver también con la mística judía y personas que creen en planos astrales y sobre todas las cosas también en la transmigración del alma. ¿Y qué significa eso? Eso tiene su origen en el hinduismo. Eso tiene su origen en aquellas corrientes antiteístas que las personas utilizan. Al igual también que los judíos practican mucho
las regresiones. ¿Por qué? Porque ellos creen en la transmigración del alma también. Entonces, es una parte de la mística que realmente está muy contrario a lo que dice la palabra. Entonces, quieren poner a la gente loco cuando la sangre de Cristo realmente es suficiente para limpiar de todo pecado. Lo único que la persona necesita para romper cualquier maldición generacional en su vida es lo siguiente: confesión genuina delante de Dios, fe para creer en la eficacia de la sangre de Cristo, arrepentimiento y seguir viviendo una vida íntegra delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús nosotros somos libres, somos más que vencedores de todo pecado. La sangre de Cristo nos puede limpiar cuando nosotros realmente nos rendimos y nos arrepentimos de corazón. Amén. A mí me gustó una parte ahorita también analizando ahí que la sangre de Cristo realmente es más que suficiente para limpiar todo pecado. El mismo también Wander hablaba de algo hace un momento donde se mencionaba los malos hábitos que muchas veces tiene el creyente. Que después de que un creyente ha sido lavado con la sangre de Cristo, se ha convertido a Cristo Jesús, se ha sido libre del pecado, o sea, el pecado ya no es esclavo del pecado, sino que es una persona facultada para tomar su propia decisión, porque ha sido libre por Cristo. Usted mencionaba, hermano Wander, de esa parte donde ya el creyente empieza a tomar malos hábitos. Y estos hábitos hacen que el creyente pierda muchas veces esta libertad que le ha dado Dios de estas maldiciones, de estas situaciones del pecado. Entonces hay creyentes que muchas veces se hacen reincidentes en situaciones difíciles. A veces hay creyentes que usted ve que son atacados por demonios, creyentes que sienten que no pueden tener liberación en ciertas áreas, quizás para expresarse correctamente, hacer algo para Dios con eficiencia, porque están siendo atacados en esa área, pero no se dan cuenta muchas veces que esto es porque están realmente haciendo o cometiendo malos hábitos que no le ayudan a crecer espiritualmente. Mucha gente se pregunta, por ejemplo, ¿por qué yo oro, ayuno y siempre tengo un pleito en los sueños? ¿Por qué tengo pleitos con metresa? ¿Por qué tengo situaciones que como que me siento muchas veces imposibilitado? Que tengo guerra con esto, tengo guerra con aquello. Y a veces estos malos hábitos realmente hacen que el creyente pierda esa efectividad en el mundo espiritual. Hay que aprender a diferenciar. Qué bueno que lo hablemos aquí. Un hábito a conductas del alma o condición almática. Y yo quiero que tú me ayudes, Lucero, pero yo te voy a dar a mi idea de qué son los hábitos y qué son las condiciones almáticas, para yo trazar mi postura en cuanto a la regresión se refiere. Un hábito es aquello que tú estás acostumbrado a hacer, que te sale de una manera... praxis. Exactamente, una praxis que tú estás acostumbrado a practicar y te sale hasta inconscientemente. Hay personas que tienen hábitos, ¿qué te digo? De un hábito de beber agua. Eso es un hábito de yo bebo agua cada vez que me levanto. Si yo no bebo agua, siento que me hace falta algo. Uh-huh. Hay personas que tienen ese hábito. Eso es un hábito. El cuerpo te lo exige. Ahora, una condición almática es algo que tú no puedes controlar. Es algo que te hace sentir de una forma que no hay manera humana que tú puedas controlar ese sentimiento. Por ejemplo, hay personas que tienen condiciones almáticas con el rechazo. La condición almática muchas veces la confunde con trauma, porque vienen a través de los traumas. Que son los sentimientos. Que son los sentimientos. Por ejemplo, la persona que un día, cuando niño, fue perseguido por un perro. Cuando esa persona creció, le tiene miedo a los perros. Uh-huh. Y esa persona ya ve los perros, lo ve de manera inofensiva. Pero hay algo de ella que le hace sentir terror por el perro.
Y ella no puede controlar eso. Eso es una condición almática que vino a través de un trauma. En el mundo científico le dicen a eso fobia. Exactamente. Ella tiene fobia, pero eso es una condición almática. Okay. Que su alma tiene esa condición que vino a través de un trauma. Pero ¿qué sucede? Es bueno diferenciar esto para diferenciar lo que son los hábitos y lo que son los traumas y las condiciones almáticas. Sí. Amén. Ya estamos claros en eso, ¿verdad? Sabemos cuáles son los hábitos, sabemos cuáles son las condiciones almáticas. ¿Cómo yo trato una condición almática? ¿Cómo yo la trato? Muchas personas lo que hacen es que refieren la persona a un psicólogo. Otras lo que hacen es que acuden a las supuestas regresiones, que es la que tú estás mencionando. Yo estaría de acuerdo con las regresiones siempre y cuando no trate condiciones que tienen que ver con hábitos, sino que trate condiciones almáticas. Te voy a decir por qué. Yo no estoy en contra de lo que dice la palabra. Nunca lo estaré. Para mí la palabra lo es todo. Para mí. La palabra para mí lo es todo. Yo me rijo a través de la palabra. Y lo que está ahí, a mí la gente me dice que yo soy solo Biblia. Sí, yo soy solo Biblia. Porque todo lo que está ahí yo lo creo. Yo conozco al Dios de la Biblia. ¿De dónde más lo voy a conocer? Es de ahí que yo me tengo que llevar. No es de la revelación tuya. Es de la palabra. Ahora bien, las regresiones ayudan a las personas como nosotros los gentiles a rectificar sus problemas almáticos. Porque la verdad hay que decirlo. Hay personas que no tienen el nivel ni el tiempo para ellos tener esa profundidad de la palabra que quizás tenemos nosotros. Incluso hay personas que leen la Biblia y no entienden lo que dice la palabra, que tiene que alguien explicárselo. Yo siempre he dicho que hay dos tipos de creyentes, o no más, o más de dos. Hay varios tipos de creyentes. Hay creyentes que de la Biblia lo entienden, tienen revelación de la palabra y tiene como esa inquietud de aprender de la palabra y absorber. Pero hay otros creyentes que simplemente la leen, pero tienen fe y creen en Jesús y quizás por eso van a ser salvos. Pero no todos van a llegar a ese nivel de intelecto y de sabiduría de lo que dice la palabra. Por ende, no es que yo estoy a favor 100%. Si la regresión se trata de una falsa curación de los hábitos, yo no estoy de acuerdo. Pero si trata de rectificar conductas almáticas, yo estoy de acuerdo. Porque quizá David en aquel tiempo no tenía un rabino que le ayudara con la condición almática, porque David vivía en la ley, pero un gentil. Dime de un gentil, y que muchas veces los pastores no tienen el conocimiento de guiar a una oveja a trabajar áreas que tienen que ver con el alma. Es más, voy a decir una verdad aquí que todo el mundo, todo el que está aquí lo sabemos. Los pastores no predican asuntos almáticos, no predican asuntos conductuales. Los pastores que yo he conocido y que todo el mundo conoce hablan de historias de la Biblia y predican la Biblia de modo de historia. No predican la Biblia de forma de redarguir una conducta inapropiada que tenga un creyente. Entonces, es una problemática que nosotros tenemos como iglesia. Y esos asuntos del alma, para mí, con unas regresiones que se hagan de forma incorrecta, la persona puede lograr, conjunto con la palabra, lograr un perdón propio de ellos y así rectificar su alma. Esa es mi tesis. ¿Qué usted entiende por la regresión? ¿Cuál es la práctica que usted cree que se lleva a cabo cuando se efectúan? Lo que yo tengo entendido como regresión ¿Qué se hace? Es cuando la persona entra en un trance a través de la meditación y va a ese trauma que le fue engendrado cuando niño. Y esa persona se perdona a sí misma o tienen el perdón propio. Y vuelven a esa persona a en su misma conciencia y aceptan lo que pasó allí. Y eso es lo que hace que la persona pueda lograr tener una rectificación de su alma yendo a través de la meditación al pasado y perdonando y aceptando esa situación que pasó allí
y seguir adelante. Usted Eso sabe. es lo que yo tengo como meditación. Y eso tengo entendido por la información que me diste que los psicólogos también lo practican. No, hay que diferenciar la parapsicología de la psicología. Ok. Yo no, ¿cómo le explico? No es que yo soy aficionada con la psicología, pero yo tampoco no la condeno. ¿Por qué? Porque Dios le ha permitido eso, que el hombre estudie realmente lo que son los patrones y comportamientos del ser humano. Ahora bien, la parapsicología, que es lo que practica básicamente la rama de las regresiones, está ligado a un término esotérico. La única forma de meditación validada por la palabra es la meditación en la misma palabra. En la palabra. Entonces, si mi fuente no es correcta, mi método no es correcto, el resultado no será un resultado bueno, aunque arroje un supuesto beneficio. Yo le decía ahorita por eso que, por ejemplo, una persona va donde un curandero que le dé una botella o le dé un remedio y la persona se lo toma y se sana. La gente dirá que fue bueno, ¿verdad? Porque le dio un beneficio. Pero no. La fuente de ese remedio lamentablemente no estaba buena porque fue un curandero que se lo dio. Fue una persona que no le servía a Dios. ¿Y qué pasa? Durante las regresiones se dan eso. Nuestra alma no emigra. Nosotros no creemos realmente, ni bíblicamente se evidencia de que nuestra alma migra en el tiempo a otras vidas. Yo no tengo la capacidad, como se hace en las regresiones también, de incidir en la vida de un antepasado mío, como se da también en las regresiones, donde la persona toma, ¿verdad? Y supuestamente hace un viaje astral hacia el pasado y pide perdón, o perdona, o subsana una ofensa de algo que cometió su bisabuelo o su tatarabuelo. ¿Cuál es la facultad? Bíblicamente, no hay asidero bíblico para eso. En ninguna parte de la Biblia nosotros encontramos algo así. ¿Usted me entiende? Yo te entiendo perfectamente. Entonces, realmente, en ese aspecto tenemos que ser lo más conservadores posible y apegarnos cada día a la palabra. ¿Por qué? Porque una de las cosas que están permeando a las iglesias hoy en día es el miticismo. El miticismo está metido en la iglesia de una forma que usted no se imagina. Muchas veces dentro de la iglesia hay prácticas que son esotéricas completamente. Gente hablando de planos astrales sin saber lo que es un plano astral. Sin saber que eso viene del hinduismo. Y cómo distorsiona muchas veces la doctrina bíblica que existen aquí. Gente que tú lo veías predicando el evangelio, predicando la eficacia de la sangre de Cristo, y hoy en día anda predicando Kabbalah. ¿Por qué? Porque se fueron por la rama del miticismo. Y hay una cosa. ¿Usted sabe por qué tenemos patrones conductuales y tenemos condiciones almáticas? Porque los patrones conductuales son un reflejo realmente de la condición del alma. Cuando tú sanas el alma, exacto, automáticamente ya esos malos hábitos se van. Qué bueno. Esos malos hábitos se van. Yo reconozco eso. Realmente muchas veces en las iglesias no se fomenta lo que es la sanidad interior. Y nosotros deberíamos de poner mucho énfasis realmente en la sanidad interior, en la liberación interna de la persona, en el proceso de santificación, pero una santificación real que no se base nada más en lo externo, sino en los problemas internos de conducta, de iniquidad de la persona, de los creyentes hoy en día. Lo importante es eso. Cuando tú subsanas esa parte, ya los hábitos automáticamente desaparecen. Cuando yo vine a Cristo, Dios sanó una condición en mí, de mi alma. ¿Y qué hicieron esos hábitos que estaban asociados a ese problema?
se desaparecieron automáticamente. Porque cuando se sana esa parte, los problemas conductuales se desaparecen. Claro. El alma comprende no solamente los sentimientos, el alma comprende la voluntad, las emociones, los pensamientos y obligatoriamente, o sea, de la forma como tú piensas, va a ser la forma como tú vas a terminar actuando. Exactamente. Si tú sanas tus pensamientos, si tú sanas tu mente, si tú te limpias de toda tu contaminación espiritual, automáticamente hay una sanidad que se refleja en todo tu ser. Claro, pero mira, yo entiendo todo lo que tú me dices. Yo Amén. no voy a ir nunca a favor de una regresión que contradiga las escrituras. Ahora, si las escrituras a mí me hablan del perdón y esa regresión me lleva al perdón que dice la palabra, yo la pongo como buena y válida. Es Porque- que yo no creo que se debería de llamar porque regresión, incluso. Déjame hablarte. Padecí un trauma de un familiar que ya falleció. Ese familiar, mientras estuvo en vida, abusó de esa persona. Un ejemplo. Esa persona ya vino a los caminos de Cristo, pero esa persona tiene esa herida en su alma. Claro. Le toca perdonar. Que hay muchas personas así en la iglesia. Claro, le toca perdonar, Nosotros pero no entrar, escúcheme ahí. Déjame hablar. Espérate, déjame decirte esto. Sí. Pero no entrar en un trance donde empiece a vivir y a sentir sensacionalmente todo lo que esa persona le hizo. No. ¿Qué es lo que se da? No, lo que se da es lo siguiente, lo que yo tengo entendido como regresión. Lo que se da es que esa persona va a ese escenario y perdona a esa persona en el sentido de que lo que pasó allí lo ve desde otra perspectiva y lo acepta. Que es lo mismo que dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué está pasando ahí? Tú le estás diciendo a esa persona que ya eso que pasó ya no tiene validez. Que Cristo te cambió, que todas las cosas ahora fueron hechas nuevas. Que eso que pasó en tu vida pasada, tú tienes que aceptarlo como que fue parte de un propósito que tú haber pasado por todo eso para luego conocer de Cristo y que Cristo cambiara todas esas cosas por cosas nuevas. Pero, Entonces ahí es que se da la sanidad del alma. pero es que no Cuando es tú necesario. logras- O sea, lo que yo no veo coherente Sí. y no es necesario que yo me tenga que, para ser libre y para perdonar a alguien que me haya hecho daño, aunque esté muerto, aunque esté en China y aunque esté en Japón, yo tener que sentarme y experimentar a un trance para perdonar a alguien. Con que yo disponga mi corazón aquí sentada, por ejemplo, Sí. una persona me hizo X o Y cosas, me traicionó de una forma, una amiga me hizo algo que me dolió. Yo no tengo que sentarme aquí o ir donde una persona que me haga una práctica de ese tipo. ¿Cuál es la necesidad de entrarme en un proceso de trance si Dios me ha puesto la capacidad para perdonar? Tú reconoces que hay personas que tienen traumas Claro que sí. y que necesitan ir al psicólogo. Claro. Pues tú me estás dando la razón. Pero es que no es lo mismo. Se hace con ese tipo de personas. No es lo mismo. Personas que necesitan ir a un psicólogo porque están traumatizados por alguna condición en su alma que padecieron durante niños. O sea, son traumas que se alojan en su alma. Y eso necesita una rectificación. Necesita una sanidad. El psicólogo lo que hace es hace ese tipo de regresión. El psicólogo lo que experimenta a través de la meditación, que esa persona se perdone a sí misma y que acepte al pasado. No Eso- todos los psicólogos ponen en práctica la meditación para que la persona subsane La algo. mayoría lo hacen. La mayoría lo hace. Y te lo puedo decir por experiencia. Ellos lo hacen. Ellos lo hacen. O sea, ellos tratan de rectificar tu alma a través de la meditación. Eso es lo que ellos hacen. Lo único que los rabinos le ponen otro nombre. Los rabinos dicen rectificación del alma. Ellos tienen otro nombre que lo pone científicamente hablando. Bueno, en la Entonces, práctica que yo estoy he visto. Yo estoy de acuerdo con lo que vaya conforme a las escrituras. Por eso te dije inicialmente, si la regresión no se sale del contexto de la palabra, Es que está si la desfasada. regresión me lleva al perdón, si la regresión me llega a yo aceptar mi pasado y seguir adelante,
Te estoy hablando con una persona que tenga con una condición de trauma, no con cualquier persona que tenga sus 5 sentidos bien, porque eso no aplica para todo. Eso hay que dejarlo claro. Un creyente que tenga sus 5 sentidos correctos y que tenga conocimiento de la palabra y tenga una sensación de que no, que yo no puedo perdonar a esa gente, espérate, métete en ayuno 21 días. Si no te, bueno, hasta que tú no sientas el deseo de perdonar, no salga del ayuno y tú vas a perdonar. Porque bueno, el ayuno y el silicio y el sacrificio funciona. Y cuando tú te apartas con el Señor y te llenas de esa escritura, no hay algo que no sea más tan eficaz que eso. Estamos claros. Por eso yo estoy hablando de algunas personas que tienen condiciones traumáticas, condiciones en su alma, que es difícil soltar. Señores, yo sé por qué se lo digo. No es lo mismo una persona que tenga una condición de falta de perdón por X o por Y a una persona que tenga trauma y esa persona ya ha muerto. A esa persona que fue maltratada una y otra y otra y otra y otra vez. Que esa persona que cuando ve cualquier tipo de hombre, tú lo ves y tiembla. Hay personas que tienen esas condiciones, que están traumatizadas. Para mí, ahí se aplica el enviar a esa persona al psicólogo o una persona experimentada, conforme a la palabra, conforme a las escrituras, que le aplique un tipo de regresión. Yo creo en eso. Bueno, gloria a Dios. Realmente el tema está un poco interesante pero siempre tenemos que basarnos en lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie iría al Padre si no es por Él. Sabemos que una persona puede sufrir un percance en su vida y que puede quedar con la mente atrofiada, sus pensamientos no estar alineados, no tener una coherencia por aquel sufrimiento en un momento determinado. Ahora bien, lo que sí nosotros podemos estar seguros es que en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Cuando una persona realmente se fundamenta su fe en Cristo y en la mano del Señor, el Espíritu Santo, guiándolo a toda verdad, a toda justicia, puede realmente ser subsanado de cualquier área. De cualquier área puede ser libertado, puede ser sanado y establecido. Reconocemos que incluso nuestro Señor Jesucristo levanta a una persona que tiene problemas, problemas psicológicos, como los locos, ¿verdad? Y los pone cuerdamente a adorar su nombre. Entonces, quiero enfatizar esa parte porque desde mi punto de vista yo no le doy credibilidad a lo que es la psicología. Realmente para mí respeto a todo el que haya estudiado psicología y a todo el que haya ido donde un psicólogo, pero en mi punto de vista, para las cosas espirituales realmente, yo entiendo que deben de tener una línea divina de Dios. Quizá una persona pueda decir que haya tenido algún éxito en la parte de alinear un pensamiento, un sentimiento con un psicólogo, pero nunca va a tener un alineamiento definitivo en la parte espiritual, porque para la parte espiritual necesitamos a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no está en el asunto, si el Espíritu Santo no está ahí, el demonio no sale. Lo que está haciendo la guerra no sale. Y sabemos que hay uno que vino para matar, hurtar y destruir, y es Satanás, el Señor lo reprenda. Entonces, tenemos que ser entendidos de que este mundo está peleando más que con cosas naturales y físicas. Está yéndose más allá a lo espiritual, porque este mundo fue creado del mundo de los espíritus. Cuando Dios dijo, hágase el mundo, nada de esto existía. Entonces, tenemos un contexto espiritual y nunca se debe de dejar de lado porque hay personas que quieren realmente lograr objetivos, ser felices, tener paz. Pero de la única manera que se puede ser feliz y tener paz es en Cristo Jesús. Por eso Él dijo que mi paz os doy, mi paz os dejo y no la doy como el mundo la da. Cuando una persona quiere la verdadera paz en su vida, necesita la paz de Cristo. Y aún caminando en el camino del Señor, se le van a presentar situaciones, pruebas, dificultades. Y el único que lo va a ayudar a toda verdad y a toda justicia será el Espíritu Santo de Dios, que lo va a guiar en el momento oportuno a salir de una situación. Entonces, cuando una persona, yo entiendo que va a donde alguien que le ministre, sea pastor,
sea líder, sea profeta, sea evangelista, sea misionero, sea quien sea, esa persona primeramente tiene que saber hacia dónde se está dirigiendo. Porque yo creo que Dios hace amigos. Y cuando una persona se hace amigo de Dios, incluso hasta la profecía que llegan a esa persona, Dios puede permitir que alguien vaya y le profetice, pero va a ser una confirmación de lo que ya Dios ha tratado en el secreto. ¿Qué yo quiero decir con eso? Cuando una persona es amiga de Dios, Dios no va a dejar solo a su amigo ni a su amiga. Dios va a estar ahí, Dios va a guiar, Dios va a sanar, Dios va a establecer. Y yo lo digo por experiencia, porque en mi caso Dios tuvo que sanar muchas cosas que Dios sabía que estaban ahí. Pero en el secreto Dios las sanó. Y Dios va ayudando a cada hombre, a cada mujer a lidiar con todas las cosas. Y a veces ese tropiezo que tuvo ese hombre o tuvo esa mujer en el mundo funciona para entonces como una fortaleza en lo de Dios, como una arma en lo de Dios, para entonces bendecir a otros que quizás están pasando por esa situación. Yo creo que la mejor psicología viene de Dios, porque el hombre por sí no puede tratar con los demonios, y mucho menos una persona que no le sirve a Dios. Ahora bien, cuando hablamos del tema rabínico y de todo eso, con eso también hay que tener su cuidado. Yo le iba a preguntar eso a Wander. Hay muchos también. ¿Cómo está la condición del rabino que está practicando la regresión? No vamos a hablar de condición. Vamos a hablar ahora mismo realmente de los movimientos rabínicos que hay distribuidos en diferentes partes del mundo, que la iglesia tiene que tener mucho cuidado en estos tiempos, porque realmente hay muchos movimientos que están esparcidos diciendo que son mesiánicos, que creen en el Señor Jesucristo. Y todo esto hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque realmente hoy en día se están viendo muchas cosas y sabemos que hay muchos temas que, respetando, amamos el pueblo de Israel, oramos por el pueblo de Israel y todo, pero hay mucha gente del pueblo de Israel que realmente no han querido llevar el evangelio como el Señor Jesucristo lo ha mandado, ¿verdad? Aunque allá hay muchos hombres y mujeres de Dios que reconocemos, pero también hay que tener cuidado porque hay muchos movimientos que han salido de allá y hay mucha gente que está siendo confundido con estos movimientos en estos tiempos. Amén. No, yo no, mire, el movimiento rabino no es el movimiento absoluto que practica la regresión. Exacto. Pero o sea, yo le iba a preguntar no solamente de los rabinos, exactamente, sino que también le iba a preguntar del estado de las personas que practican la parapsicología, que muchas veces practican metafísica, practican prácticas alquimistas y muchas veces también se van tras las creencias de los Badua, de todas estas personas, de los Vedas, de los hindúes y todo eso. Y todo eso sabemos que es esotérico completamente. No. Creen en el nirvana, creen en el taoísmo, creen en el hinduismo y en todo ese conglomerado. Señor lo reprende. Entonces, la fuente no está correcta. Por lo tanto, la práctica tampoco está correcta. Porque mire, bíblicamente, el entendimiento del hombre que no tiene a Dios está entrenebrecido. Imagínese usted cuando una persona va donde un psicólogo que no es cristiano, ¿qué está pasando? Porque si le llevan el endemoniado ganadero a un psicólogo, ¿qué iba a hacer ese psicólogo? Dígame usted, dice la palabra que todo hombre tiene el entendimiento entrenebrecido. Yo creo en los psicólogos cristianos. Claro que sí. Claro. Hay una combinación de conocimiento que quizás te adquieran y aparte de eso, están alineados en el espíritu. Y mire, ellos practican regresiones. Yo no he visto el primer psicólogo cristiano que ellos practican. Yo no lo he visto, por eso yo no lo puedo avalar. ¿Puedo darle una payola? El equipo de Maribel Almonte, hay psicólogos cristianos que practican la regresión. Hay que ver. Estoy diciendo. Es que realmente la regresión, eso es algo que muchas iglesias lo practican. Claro, se van a un campamento y allá practican este tipo de cosas, pero realmente hay que verlo desde el orden bíblico. Porque es como tú decías, Amada, hace un momento, que busca una persona viajando al pasado cuando puede hacerlo en el presente. Entonces hay cosas que hay que entenderlas, porque es que todo lo que se acerca a Dios
tiene que tener un fundamento bíblico. Pero que ese es el mecanismo que usan los psicólogos, que se le ha enseñado para ellos redarguir los traumas. ¿Quién se lo enseñó? ¿Entiendes? ¿Quién se lo enseñó? No tengo el conocimiento de quién se lo enseñó, ¿Te pero ves? ellos lo practican y si no se salen en eso de la palabra, yo estoy a Es favor el de Pero problema le que se estamos sale. diciendo cuál es el origen. Eso ¿Cómo es es? igual que la palabra hermenéutica, que debería de modificarse. Nosotros ni siquiera la hermenéutica deberíamos de estarla llamando hermenéutica. Porque lamentablemente viene de el dios griego Hermes. Y nosotros no le servimos a ningún dios griego, nosotros le servimos a Dios. Por eso a la hermenéutica nosotros le llamamos, que ese código me lo dio mi amado esposo, mi amado evangelista, donde le llamamos herramienta para la correcta interpretación bíblica. Porque es que yo no recibo ningún mensaje de ningún Hermes. Yo recibo la revelación y la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Claro, es una realidad lo que tú me dices. Y yo te entiendo perfectamente. Pero desde que tú me dices a mí que tú crees que hay personas que están de psicólogo, tú me estás dando la razón. Ahí es que yo me voy. Si tú me dices a mí que hay personas que necesitan de un psicólogo, tú estás validando las prácticas de los psicólogos. No de y las todos. prácticas No de de los todos. psicólogos, por ley, por su conocimiento, por lo que le inculcan, La ciencia. hacen las regresiones. Y eso es lo que la ciencia le ha enseñado a ellos. Entonces, las personas que han ido, que están ahí detrás de cámara, que han ido a un psicólogo con trauma y que lo han tratado, saben que ellos le ponen a hacer regresiones. Bueno, pues Para yo ellos- descarto la práctica de la psicología. Ah, Simplemente. Ya hay, Claro, porque... ya hay respeto a tu decisión. Claro. Bueno, señores, tenemos mucho tiempo. Vamos a tener que hacer una parte 2. Eso no se va a quedar así. Eso está muy Bueno. profundo. Amén. Mucha tela que cortar. Eso está profundo. Bueno, pues que Dios le bendiga. Gracias por escucharnos este tiempo.